Abramos nuestra Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. El día de hoy vamos a tratar el tema dentro de nuestra doctrina fundamental que se titula el perdón. El perdón es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Hice un reacomodo ahí de los temas, este es el número 14. Ya después que les entreguemos los manuales, ustedes van a ver el orden de los temas. Este es el número 14 y se llama el perdón. Sé que ya habíamos mencionado este número, pero repito, hice un reacomodo por ahí y este quedó en el número 14. Este tema, mis amados hermanos, es un tema muy extenso, es un tema muy importante, muy crucial para la vida del cristiano, y espero que todos los que estamos aquí salgamos edificados con esta palabra, y los que van a estar escuchando posteriormente esta grabación también sean ministrados por el Señor. Y lo voy a ver en tres partes. Es tan extenso que voy a verlo en tres partes. Hoy voy a hablar exclusivamente del perdón de Dios para la humanidad. La próxima semana, si Dios lo permite, estaré hablando de la falta de perdón, esto ya entre el prójimo, y en dos domingos más, estaré hablando de los beneficios del perdón. Entonces son tres partes: hoy el perdón de Dios, la próxima semana la falta de perdón, y después los beneficios de perdonar a los demás. Así es que no se pierda esta serie, va a ser muy importante para nuestras vidas y para que entendamos el concepto del perdón de acuerdo a la palabra de Dios. Bien, entonces le dije primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9, por favor. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque percibimos, Padre, tu presencia en este lugar, Señor. Nos sentimos, Padre, extasiados y complacidos, Señor, por haber estado ministrándote alabanza y adoración, Señor. Sabemos, Padre, que en la medida que lo hacemos con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón, y lo hacemos en espíritu y en verdad, tú nos ministras, Señor, y esa forma, Padre, de expresarte lo que sentimos por ti, eso de lo que hay en nuestro corazón, Señor, que a través de los cantos te expresamos, Señor, nos llena de satisfacción, nos llena de paz. Y sabemos, Señor, que tú te has complacido, Padre, de lo que aquí hemos levantado para ti, Señor. A ti te ha agradado, Padre. Y, Señor, ahora que estamos en este ambiente, Señor, en esta forma, Padre, propicia, te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que a través de tu palabra, Señor, tú nos ministres, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos des el entendimiento de lo que hoy vamos a escuchar, de lo que hoy vamos a leer, Padre, que sea algo, Señor, que llegue al lugar en nuestra mente y corazón que necesita recibir esta palabra, Señor. Que sea transformado nuestro interior con tu palabra, Señor. Que seamos santificados también con tu palabra, Padre. Quita toda distracción, Señor, toda preocupación, todo aquello que quiera robarnos la atención que tú te mereces, Padre. Con la solemnidad de saber que estamos delante de tu presencia, Señor, te pedimos, Padre, habla, que tus hijos escuchan. Lo pedimos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, leíamos ahorita en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos entonces el día de hoy a estudiar en la palabra qué es el perdón de Dios. Antes de eso, quiero expresarle, mi hermano y mi hermana, que tenemos que tener conciencia, tenemos que tener un claro entendimiento de por qué es necesario el perdón para nuestras vidas. Y sabe, porque el mayor problema del ser humano, unos podrían pensar,
si hacemos una encuesta, ¿cuál cree que sea el mayor problema de la humanidad? Probablemente la gente diría, bueno, en este momento el mayor problema de la humanidad es el coronavirus. Es la enfermedad, el contagio, ese virus que está matando tanta gente, es el mayor problema de la humanidad. Otros podrían pensar que tal vez serían las guerras, según donde vivan, a lo mejor la delincuencia, la inseguridad que hay en las calles, el abuso que hay, por ejemplo, hacia las mujeres o hacia los niños. La contaminación también es un gran problema que está enfrentando la humanidad. En fin, situaciones económicas, la injusticia social, la discriminación. Hay tantos problemas que están aquejando al planeta entero, pero realmente ese no es el mayor problema de la humanidad, mi hermano. De acuerdo a lo que entendemos por la palabra de Dios, el mayor problema del hombre no está afuera, el mayor problema del hombre está adentro, está en su corazón, y eso se llama pecado. El pecado es el mayor problema del hombre, es la mayor situación que debería atender, porque el pecado, al ser el más grave de los problemas de la humanidad, es el único que puede causar la muerte eterna. Por eso es el mayor problema, hermano. Uno puede morir tal vez físicamente, uno puede padecer físicamente, pero el pecado es el único que puede causar la muerte eterna del hombre. Sí, ciertamente no negamos que estamos en medio de un montón de problemas, ¿verdad? Y si yo le contara los míos, pues a lo mejor lo hago llorar, o si usted me cuenta los suyos, nos vamos a poner tristes, porque todos estamos rodeados de problemas y situaciones difíciles afuera. Pero repito, el mayor problema está dentro. Y justamente por ese problema que está dentro del hombre, que es el pecado, es que están sucediendo los problemas que hay afuera del hombre. Lo que ya mencioné, las guerras, la discriminación, la contaminación, las epidemias, todo eso es causado por el pecado que hay en el corazón del hombre. La tierra fue maldecida por causa del pecado y por eso está produciendo, está reaccionando o está actuando conforme fue maldecida, y por eso hay tantas situaciones adversas que podemos encontrar en nuestro planeta, pero todo, repito, gira en torno de lo mismo. La causa, el mayor problema del hombre es el pecado. Entonces, si el mayor problema es el pecado, veamos cuáles son las consecuencias. Voy a mencionar solamente unas pocas, hermano, porque este tema del pecado ya lo tratamos hace unas semanas. Si no lo recuerda, le invito a que repase por ahí las notas. En el grupo de WhatsApp está la predicación cuando en su momento hablamos del pecado, pero solamente quiero recordarle uno de ellos. Y vaya conmigo, por favor, a Romanos 3. Romanos 3, y nos va a decir aquí cuál es la esencia del problema del pecado. En esto podemos resumir el problema. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos, desterrados, privados o echados fuera, sería otra forma de traducir esta palabra griega, que aquí en la Reina Valera está como destituidos de la gloria de Dios. A mí me gusta en particular una traducción que encontré que se llama la palabra de Dios para todos, y si la puedes proyectar aquí, necesito, gracias. Dice, por eso no pueden participar. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Entonces, el pecado nos destituye, nos aleja, nos echa fuera, no podemos participar, no podemos alcanzar, nos priva la gloria de Dios. Creo que le quedó claro, ¿verdad, hermano? Le quedó claro que el pecado tiene una consecuencia gravísima porque nos aparta de Dios. Y no lo busque, pero aquí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 23, si está tomando nota, apunte, Romanos 6, 23, nos habla de la paga o la consecuencia del pecado. Al estar destituidos, al estar echados fuera de la gloria de Dios, la paga del pecado, como lo dice Romanos 6, 23, es
muerte. Y se refiere a una muerte eterna, no como la muerte que anda rondando afuera, sino es una muerte eterna, una muerte en la cual la persona va a ser condenada por la eternidad a estar destituido, alejado de la gloria de Dios. Entonces, sí que es un problema grave, estará de acuerdo conmigo, un problema grave el pecado. Porque mi hermano, podamos tener muchas cosas, podemos vivir una vida más o menos cómoda, podemos tener algunas facilidades, cierta prominencia, cierta posición, ciertos beneficios, me refiero en el aspecto terrenal, pero si una persona tiene pecado o vive en pecado, dice la palabra del Señor que está muerta espiritual, y si no cambia esa condición, esa persona pasará la eternidad en el infierno, donde va a ser atormentado día y noche. Entonces sí es un verdadero y grave problema el pecado. Por lo tanto, hermano, si el mayor problema de la humanidad, concluimos, si estamos de acuerdo con Dios y de acuerdo con su palabra, que es el pecado, el mayor problema, por lo tanto, la mayor necesidad del hombre no es acabar con las plagas, no es acabar con la contaminación, no es acabar con la guerra, con la discriminación, con todo lo que ya mencionamos. No es eso la mayor necesidad. La mayor necesidad del hombre es el perdón. La mayor necesidad que tiene el hombre es el perdón, porque sin ese perdón está condenado por la eternidad. Tristemente, mucha gente no lo sabe, y es donde usted y yo, que ya tenemos conciencia, que ya entendemos las cosas de Dios, tenemos que ir a decirles el grave peligro en el que se encuentra cada persona si no se arrepiente y viene a Dios pidiéndole perdón por sus pecados, porque de no hacerlo, la condenación eterna será para esa persona. Entonces, repito, la mayor necesidad del hombre es el perdón. Resolviendo ese asunto interno del pecado con el perdón, entonces, mi hermano, no importa que se derrumbe el mundo, no importa la escasez, no importa las enfermedades, porque una persona en esa condición que ya ha sido perdonada tiene asegurada su vida eterna en la presencia del Señor. Nos tenemos que ir de este mundo, hermano, en el tiempo de Dios, en la forma que Dios disponga, fecha, hora y lugar, Él ya lo sabe. De alguna manera nos tenemos que ir de aquí, pero la diferencia es que tenemos que asegurar nuestra vida eterna, y eso se consigue solamente cuando el hombre es perdonado por Dios, porque de no hacerlo, su paga será la muerte eterna. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para alcanzar el perdón de Dios? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9 y vamos a ver aquí cuál es la condición que tiene que cumplirse para que el hombre alcance el perdón de Dios. Hebreos 9. Versículo 22 de Hebreos 9. Dice la palabra del Señor: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O no, en algunas otras versiones dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Entonces, es necesario que la sangre sea derramada para que el pecado sea perdonado. Usted y yo no podemos pagar ese precio, porque si derramamos nuestra sangre, que significa morir, entonces moriríamos en pecado y moriríamos sin ser perdonados, y por lo tanto pasaríamos la eterna en condenación.
Entonces, ¿qué era necesario? De acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra y de acuerdo a su ley, era necesario en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que un cordero perfecto fuera sacrificado a causa de los pecados de la persona que deseaba ser perdonada. Entonces, una persona que había cometido pecado iba ante el sacerdote, llevaba un corderito perfecto, el sacerdote lo examinaba y lo sacrificaba. Y con ese sacrificio, entonces el perdón de la persona era alcanzado y así sus pecados eran perdonados. Sin embargo, eso cambió en el Nuevo Testamento, porque era necesario que alguien muriera por toda la humanidad. Si no, imagínese, usted y yo tendríamos que estar constantemente llevando un corderito, llevando un animal al sacrificio para nuestros pecados. Y dice la palabra del Señor que hubo alguien que ya ofrendó su vida para que todo aquel que cree que murió en su lugar reciba el perdón de sus pecados. Y eso lo podemos encontrar, acompáñenme por favor, en Primera de Pedro capítulo 3, está ahí adelantito de Hebreos. Después de Hebreos está Santiago y luego sigue Pedro, y en Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces dice aquí que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es decir, Jesucristo fue el Cordero en el cual Dios descargó la ira o el pago que merecía el pecado de toda la humanidad. En Cristo fue quien se pagó esa deuda. Así es que, y usted dice, bueno, pero ¿qué culpa tenía Cristo? Le respondo, ninguna. Cristo no tenía ninguna culpa, Él era sin pecado, Él era sin defecto, Él no cometió ninguna falta, pero Él dijo, yo me voy a ofrendar por los pecados de toda la humanidad, y Él se ofreció a sí mismo en un sacrificio para que todo aquel, y escúchame bien mi hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto significa que si usted y yo, cualquier persona, cree que Jesucristo tomó los pecados míos y Él sufrió el pago que es la muerte, si yo lo creo, entonces dice la palabra del Señor, yo no me perderé, sino tendré vida eterna. Amén. Ahora bien, mi hermano, no significa solamente creer mentalmente, estar convencido mentalmente de eso, sino significa, por supuesto, que uno está dispuesto a vivir la vida como la vive Cristo, a vivir la vida que agrada al Señor. Y hay una condición, ese creer no es solamente, sí lo creo, sí, tienes razón, está bien, lo creo. No es así, mi hermano. Es algo más profundo y es algo más serio. Y es justamente lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Implica una confesión de pecados, implica un arrepentimiento de pecados, implica una conversión de los pecados hacia Dios, implica ser justificados, implica muchas cosas. No es solamente creer por creer, sino que significa que la persona está dispuesto a cambiar su vida y ahora vivir conforme le agrada al Señor. Por eso, implícitamente en ese creer está involucrado también, hermano, el que la persona se arrepienta. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una confesión y tiene que por fe creer
que Jesucristo ocupó su lugar. Entonces, cuando una persona cree, se arrepiente, confiesa sus pecados y quiere convertirse, quiere cambiar su forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces sí, esa persona es perdonada. Si solamente creemos como si creyéramos que 2 por 2 son 4, si solamente creyéramos como Benito Juárez fue presidente de la República, eso es mero conocimiento, eso no significa nada para Dios. Significa creer, estar convencido y vivir conforme a ese convencimiento, conforme a esa convicción y creencia. Por eso la palabra de Dios dice que por sus frutos vamos a conocer a los que son verdaderamente hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, mi hermano, van a seguir viviendo como eran antes de que ellos dijeran que creyeron. Es que yo creo en el Señor, yo creo en Dios. Si tu vida no da manifestación de esa creencia, entonces yo te digo, no te has convertido y el Señor no te ha perdonado. Porque, repito, implica que para recibir el perdón se tiene uno que arrepentir. ¿Y qué significa arrepentir? Ya lo vimos también hace unas semanas, así que le invito, repase sus notas, repáselas ahí, vuelva a escuchar las prédicas en el grupo. Arrepentirse significa estar dispuesto a ya no cometer ese pecado. No solamente tener un remordimiento, decir, chispas, la regué, me equivoqué, estuvo mal, perdóname. No, significa, estuvo mal, me equivoqué, no lo quiero volver a hacer, quiero ser diferente. Eso es un verdadero arrepentimiento y es un dolor en su interior, una convicción de pecado, decir, ¿qué hice? ¿Por qué? Es un dolor desgarrador, mi hermano. No sé cuántos de ustedes han experimentado ese tipo de dolor cuando uno peca, es horrible. Pero si uno dice, ay, pues sí, la regué, pues ya ni modo. No hay convicción. Ese pecado no está siendo perdonado, no hay convicción. Pero cuando uno siente que se duele, que se siente hasta como morir, avergonzado, postrado en el piso de dolor, eso es un verdadero arrepentimiento. Y se tiene que evidenciar con el fruto de la vida que la persona vive. Bien, entonces leímos al principio de esta enseñanza en 1 Juan 1:9 que Dios es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Cuando uno confiesa su pecado, está dando a entender que reconoce que lo que hizo está mal. Yo confieso, yo estoy declarando, convencido que lo que hice estuvo mal. Entonces, ¿sí queda claro, mi hermano, qué se necesita para ser perdonado? Un arrepentimiento, una confesión y poner mi fe en Jesucristo. Recuerde que hoy estamos viendo el perdón desde el punto de vista de Dios, el perdón de Dios hacia el hombre. Podemos decir que el perdón vertical, así se le puede identificar, el perdón de Dios al hombre. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y ya en las siguientes semanas veremos el perdón, digámoslo así, horizontal del prójimo. Quiero que entendamos lo que significa ser perdonados por Dios, que de alguna manera lo podemos trasladar también a cómo Dios quiere que perdonemos, ¿verdad? ¿Qué condiciones pone Dios para que nosotros perdonemos y seamos perdonados? Pero ahorita lo enfocamos hacia Dios. Bien, entonces, eso se necesita para alcanzar el perdón. Vamos al siguiente punto. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Hay muchas formas de definir el perdón, pero creo que si mencionamos los elementos que involucra el perdón, que ya lo dije, la confesión, el arrepentimiento, la conversión, eso está implícito en el perdón, pero podemos de alguna manera tratar de definir el perdón y es la actitud para borrar la deuda u ofensa. Otra vez. El perdón es la actitud
o podemos decir la acción, más que una actitud, es la acción de borrar la deuda y la ofensa. Eso es el perdón. Es decir, cuando alguien que ha cometido una ofensa o tiene una deuda y va y pide perdón y es perdonado, eso significa que esa deuda y esa ofensa son borrados, son desaparecidos, digámoslo así. Implica el perdón superar los deseos de cobrarse. Implica el perdón superar los deseos de cobrarse, es decir, ya no me debes, estamos en paz, tu deuda ha sido cancelada. ¿Cuántos les gustaría escuchar eso? Los que tienen tarjetas de crédito. Hermano, le cuento un testimonio. Yo una vez estaba, pero mire, no hasta acá, hasta más para allá, ahogado de deudas. Y usted sabe, aunque uno quiere, a veces no puede. Y la reestructuración y que mire que lo dejamos en cómodas mensualidades a 6 años y cosas así. Y yo le decía, Señor, por favor, desaparece mi deuda. Cancélala, Señor, cancélala. Y cada mes me llegaba mi estado de cuenta, ay, no la cancelaste, Señor, por favor. Pero suplicaba, hermano, me ponía de rodillas, Señor, por favor. Al otro mes, ay, Señor, por favor, ayúdame. Y recuerdo que una ocasión, no llegó mi estado de cuenta. Yo, Señor, ¿será el milagro que estaba esperando? Me metí a internet, no aparecía, pero no aparecían ni mis datos de tarjeta ni nada. Yo, Señor, lo hiciste, ay Padre, gracias. Pero al siguiente mes, ¿qué creen? Pum, que cae ahí. Fue un error del sistema, algo pasó que no me llegó, pero estaba en su base de datos y al siguiente me refrescaron la memoria y me di cuenta que debía muchísimo dinero. Y hermano, le digo algo, Dios, en mi caso personal, no canceló mi deuda que tenía con el banco, pero me fue proveyendo, hermano, mes a mes, para ir pagando, hasta que finalmente, gracias a Dios, la pude liquidar. Y yo después pensé, Señor, es que es justo realmente, si yo me gasté ese dinero, ahora quiero que no me lo cobren, pues qué chistosito, ¿no? No es justo que te pida yo eso. Mejor te pido, Señor, mira, me metí en un problema por mi imprudencia, por mi vanidad, por lo que haya sido, Señor, perdóname. Ahora ayúdame a salir de esto. Y el Señor me ayudó proveyéndome mes a mes para ir pagando y cubrir esa deuda. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos ante el Señor, su perdón es instantáneo. Él si no nos lo va abonando mes a mes. Él instantáneamente, cuando decimos, Señor, perdóname, me equivoqué, estoy arrepentido, Señor. En ese momento el Señor ve nuestra sinceridad, nuestra honestidad, instantáneamente nos perdona. Pero hermano, nosotros tenemos que tener también conciencia que a veces nos metemos en problemas y como dicen por ahí, se mete uno en problemas gratis, ¿verdad? Que en esa edad, o sea, en fin, pero tenemos que confiar que el Señor, si ciertamente a lo mejor no desaparecen a los que les debemos, ¿verdad? Nuestros acreedores, no se murió al que le debías, ahí sigue, el banco sigue ahí, no, el crédito hipotecario ahí sigue, pero confiar en el Señor, que Él te va a proveer lo que tú necesitas para saldar esa deuda. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Pero lo más importante, por supuesto, es recibir el perdón de nuestro Señor. Entonces, nuevamente, el perdón es la voluntad o es la actitud o la acción de borrar la deuda, de borrar la ofensa. Implica superar el deseo de cobrarse y de hacer pagar la deuda. También apaga, escúchame bien, también apaga la intención de tratar al ofensor de la misma manera como trató al ofendido. Es decir, en otras palabras, apaga la intención de cobrar venganza. ¡Qué duro! ¿No dice el Señor que si te dan una mejilla que pongas la otra? ¿No te dice, si te dan una mejilla, tú dale en el estómago, dale un coscorrón? No. Entonces el perdón apaga la intención de cobrar venganza. Ah, me la hiciste, ahora tú me la pagas.
No. Ese es el verdadero perdón. Y espérese, hermano, ahorita nomás estamos viéndolo así por encimita lo que es el perdón al prójimo. Espérese, en las próximas 2 semanas va a estar bien fuerte la piedricación. Cuando el Señor nos ilustre acerca del verdadero perdón al prójimo. Bien, ahora, otra situación importante en el perdón de Dios, porque no tenemos aquí a Dios en carne y hueso que nos dijera, está bien, estás perdonado. O no, a lo mejor no escuchamos su voz, ya te perdoné. A lo mejor solamente es por convicción y por fe que nosotros creemos que el Señor nos ha perdonado. Pero no sé si le ha pasado a usted, hermano, que cuando uno peca y pide perdón al Señor genuinamente, a veces uno no se siente bien. Pero si ya lo confesé, ya me arrepentí y todavía siento dolor en mi corazón, todavía siento vergüenza. Es que, hermano, le voy a decir una cosa, y ese es un error, y ese es lo que a veces Satanás aprovecha para condenarnos, para hacernos sentir mal y esclavizarnos por un pecado que, si lo hicimos de la forma como Dios lo demanda, ya ha sido perdonado. Y es que es una situación que el perdón de Dios no es subjetivo, sino que es objetivo. Ahorita le explico qué es estas palabras domingueras. Pues estamos en domingo, entonces salen las palabras domingueras a relucir. Bien, subjetivo, ¿qué es subjetivo? Tal vez ha escuchado la palabra, ¿verdad? Subjetivo significa que la percepción de la realidad se basa en la opinión de la persona. Eso es subjetivo. Que la percepción de la realidad se basa en la opinión de la persona o del sujeto, por eso se llama subjetivo, porque se basa en lo que el sujeto piense. ¿Quién es el sujeto? O la sujeta, por los que estamos aquí, ¿verdad? No que están con sujetas, sino que son sujetos y sujetas. Y objetivo, por el contrario, expresa la realidad basada en lo que es el objeto. Por eso se llama objetivo. Otra vez, subjetivo se basa en el sujeto, se basa en la persona, en su percepción, y el objetivo se basa en lo que propiamente son las características del objeto. ¿Más o menos? ¿Sí? Aquí la clase de filosofía, o no sé qué materia se ve esto, ¿sí? Español, es gratuita, ¿eh? Para recordar sus años mozos, que ya dio varias vueltas, ¿verdad? Las décadas ahí en el pasado, pero acuérdese, objetivo y subjetivo. Bueno, el perdón de Dios, y aún el perdón nuestro también, es objetivo. Y ahorita le explico. El perdón es objetivo y el perdón no es subjetivo. ¿Qué significa? Que el perdón depende de lo que es el perdón y no depende de la percepción o imaginación de la persona. Si ya lo hice bolas, ya venía hecho bolita, pero si yo lo revolví, mejor dicho, le voy a dar unos ejemplos y creo que con esto va a entender más claro la diferencia entre objetivo y subjetivo. Pero tenga en mente esto, el perdón es objetivo, no subjetivo. Ahí le voy a un ejemplo. ¿Qué fue lo primero que escuchó esta mañana usted? O anoche, ¿qué fue lo último que escuchó anoche antes de irse a la cama? ¡Levántate temprano! ¿No? Hay que levantarse temprano mañana, hay que ir a la iglesia. Eso es objetivo o subjetivo. ¿Qué piensa usted? Yo le contesto para no avergonzarlo. Eso es subjetivo. Porque, ¿qué es temprano? Para usted, ¿qué es temprano? Para algunos temprano son las 10 de la mañana, ¿verdad? Para otros son las 7. En cambio, si ustedes le hubieran dicho, levántate a las 6:30 de la mañana, eso es objetivo, porque estás diciendo específicamente a qué hora, no algo relativo o que se deja a la imaginación de la persona, ¿no? Es como decimos, ahorita lo hago. ¿Qué significa ahorita? Hermano, no se ha tenido la oportunidad de tratar con gente del extranjero, pero ellos no entienden qué es el ahorita. O sea, ¿es una hora chiquito o qué es el ahorita?
Eso es algo, no sé si latino, pero al menos muy mexicano seguro. Ahorita voy. Lo que sí uno entiende es que el ahorita voy no es que vaya de inmediato, es aguántame tantito. ¿Y qué es tantito? ¿No? Somos muy subjetivos para hablar, hermano. En cambio, si dices, lo hago en 5 minutos, eso es objetivo. Otro ejemplo. Hace muchísimo frío. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hace muchísimo frío. Pero, ¿qué es frío, hermano? ¿O qué es muchísimo? ¿Sí? O como diríamos aquí en Toluca, hace fríísimo. Eso es muy de Toluca, no lo van a entender fuera de aquí, así es que no lo use fuera de aquí. Hace fríísimo, hace calorcísimo. En cambio, si usted dice, la temperatura es de -4 grados, eso es objetivo porque me está diciendo exactamente qué es. No es algo en mi percepción, porque por ejemplo mi esposa es más friolenta que yo. Pues, aunque para ella hace muchísimo frío, para mí, tranquilo. Entonces es relativo. Otro ejemplo, y con esto espero que ya nos quede claro. Eso está muy caro. Nuevamente, ¿qué es caro? ¿Caro para quién? ¿Comparado con qué? ¿No? En cambio, si usted dice, cuesta 1,000 pesos. Bueno, entonces ahí ya está dando objetivamente las características de un objeto, ¿sí? Entonces, hermano, el perdón, volviendo al tema, es objetivo. Depende de lo que dice la Biblia, que es el perdón, y no depende de lo que yo me imagino, de lo que yo pienso, de lo que yo siento que es el perdón. Para eso es importante que entendamos lo que la palabra de Dios dice con respecto a lo que es el perdón. No es lo que yo sienta, no es lo que yo me imagine, no es lo que yo esté dándole vueltas. No, depende de lo que lo que dice la palabra de Dios. Eso es el perdón. El problema está en el ser humano, en que cuando usted y yo involucramos nuestras emociones, ahí sí ya estuvimos mal. Porque el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón y perverso. Y a usted, el corazón, y a mí nos va a tratar de engañar y decir, ¿a poco crees que Dios te perdonó? ¿Con eso que hiciste? ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar? Y empieza uno a darle vuelta a esos pensamientos y uno se empieza a confundir, y porque cree que no lo siente, entonces no ha sido perdonado. Pero le digo una cosa, mi hermano, no depende de nuestros sentimientos, depende de lo que dice la palabra de Dios. Puede haber gente que se sienta perdonada cuando en realidad no lo ha sido. Por el contrario, puede haber gente que no se sienta perdonada cuando en realidad ya fue perdonada. Por eso no tenemos que involucrar los sentimientos en esto del perdón. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice al respecto, y voy a ahondar un poquito más en ese tema. Le quiero compartir un ejemplo que escuché el otro día de un pastor. Me gustó muchísimo para ilustrar esto, y espero que también a usted le sirva para entender esto de la subjetividad del perdón y de la objetividad del perdón. Este es un pastor que una mujer se le acerca y la mujer le dice que ella ya cometió un pecado en el pasado del cual se arrepintió, y dice que 10 veces esta mujer le había pedido perdón a Dios por ese pecado. Y entonces va con este consejero y dice, ¿qué hago? Es que mire, 10 veces le he pedido perdón al Señor y me he arrodillado y he clamado por su perdón. Y dice, pero no me siento perdonada. No me siento perdonada. ¿Qué hago, pastor? Y este pastor le dice, bueno, lo que tienes que hacer es muy claro. Ponte de rodillas y pídele perdón al Señor. Oiga, pastor, pero si ya lo hice 10 veces. ¿Y qué ha pasado? Es que no me siento perdonada. Por eso, no te estoy diciendo que pidas perdón por ese pecado que ya has confesado y te has arrepentido 10 veces. Te pido que le pidas perdón a Dios por tu arrogancia.
Pero pastor, ¿por qué? Si yo soy el ejemplo de la humildad, 10 veces me he postrado pidiéndole perdón. ¿Cómo que arrogante? Dice el pastor, le dice, ¿no dice acaso Dios, y lo que acabamos de leer, que Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados? Sí, así lo dice la palabra del Señor, dijo la mujer. ¿Tú ya confesaste tu pecado, mujer? Sí, ya lo confesé, pastor. ¿Te arrepentiste de tu pecado, mujer? Sí, me arrepentí de mi pecado. Dice, entonces tienes que pedirle perdón por tu arrogancia. Pero es que no me siento perdonada, decía. El pastor le contestó, y esto es lo que quiero que usted entienda. El pastor le dijo, es que tu problema es ese. Solo tienes que confesar tu pecado, tienes que arrepentirte una vez ante Dios. Si tú eres honesto, si tú eres honesta, si eres sincero en tu confesión, Dios promete absolutamente perdonarte y limpiarte de toda maldad. La razón por la que te pido que vuelvas a ponerte de rodillas es por negarte a creer la promesa de Dios cuando Él te ha dado su compromiso y su palabra de perdonarte. Te pido que le pidas a Dios que te perdone por tener tu sentido de perdón descansando en tus sentimientos en vez de la integridad de Dios y de su palabra. Has cuestionado la rectitud de Dios basada en tus sentimientos. Espero que llegues a experimentar el gozo del perdón, pero el perdón de Dios no tiene nada que ver cómo te sientes. No tiene nada que ver con tus sentimientos, porque Dios es fiel y justo para perdonar. Así es que, hermano, si usted y yo venimos ante el Señor, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y pedimos perdón, ¿qué dice la palabra de Dios? Él es fiel y justo para perdonar. Lo sienta o no lo sienta, no depende de nuestras emociones, depende de la integridad, de la fidelidad de Dios. Por eso en este caso le decía, ve y arrodíllate y pídele perdón por tu arrogancia, porque con la primera vez que lo hiciste genuinamente, el Señor te perdonó. Pero tú no le has creído a Dios por tus emociones. Y es que ese es el problema, cuando involucramos nuestras emociones en el sentido del perdón. Y le digo una cosa, hermano, le adelanto un poco lo que veremos las próximas semanas. Aún para perdonar no se necesitan las emociones. Para perdonar no se necesitan las emociones ni para ser perdonado. Lo que se necesita es obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Así es que no dejes, mi hermano, que Satanás venga o tu propia carne venga a decirte cosas de las cuales el Señor ya te ha perdonado. Tú párate, ponte firme y di, el Señor ya me perdonó. Tú no tienes nada que decirme, el Señor ya me perdonó. Mente, sujétate a la obediencia a Cristo. Alma, sujétate a la palabra de Dios, porque el Señor ya me perdonó y ese pecado ya no me es contado. Amén. Por último, ¿qué se necesita? O mejor dicho, ya vimos que se necesita el arrepentimiento, la confesión, la conversión o el deseo de convertirse y la fe puesta en Dios. ¿Queda claro hasta aquí, mi hermano? ¿Sí? Si no, póngale play. Cuando esté la grabación, póngale play y vuelva a escuchar. Lo que quiero pasar ahora para terminar es qué sucede o qué ocurre, qué hace Dios cuando perdona a una persona. Voy a mencionarles 5 cosas que Dios hace cuando una persona es verdaderamente perdonada por Dios. Y eso, repito, es en correspondencia al arrepentimiento, a la confesión y a la fe puesta en Él. Y algo similar, hermano, cuando veamos este tema en el perdón horizontal, algo similar también aplica en el perdón de una persona hacia otra, pero ahorita, repito, lo enfoco en el perdón de Dios hacia el hombre. Entonces, son 5 palabras que inician con R. Vemos aquí la primera, que es remisión. Primer cosa que sucede, no en orden,
no es orden de importancia, todas ocurren al mismo tiempo, pero solamente para llevar un orden aquí en la presentación le puse un número. Entonces, algo que sucede cuando Dios perdona a una persona es remisión. ¿Qué significa remisión? Significa enviar. Salmo 103, versículo 12, no lo busque, si está tomando nota, apúntelo. Salmo 103, versículo 12, dice: tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, cuando una persona confiesa, se arrepiente de su pecado, dice la palabra que el Señor lo envía, ¿a dónde? Lejos. En otra parte dice que al fondo del mar. Lo envía lejos. Es una remisión. Lo remite lejos. Dios quita entonces del pecador que se ha arrepentido y confesado su pecado, quita la carga que produce el pecado, y en lugar de esa carga, Dios trae limpieza al alma. Como un bebecito, limpiecito, limpiecito. Por supuesto, hermano, que depende de la gravedad, si me permite, la gravedad externa del pecado. Eso no es instantáneo, eso toma tiempo. La remisión sí, el Señor lo envía lejos, pero el sentimiento o la emoción de sentirse perdonado puede tomar un tiempo. Pero si usted y yo confiamos en lo que Dios dice en su palabra, en que Él es fiel y justo para perdonar, al tiempo nuestras emociones se van a alinear con esa palabra. Lo hacemos por obediencia, lo hacemos de acuerdo a su palabra, de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, aunque no lo sintamos. Al tiempo, repito, vamos a sentir eso que hemos decidido delante de Dios. En Jeremías 31:34, no lo apunte tampoco, no lo busque, perdón, si está tomando nota, apúntelo, discúlpeme. Jeremías 31:34 dice que Dios olvida nuestros pecados. Bueno, aquí lo está proyectando, gracias. Dice que Él olvida nuestros pecados, así lo dice este pasaje en la Biblia, ¿verdad? Una más. Ahí está. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. No significa, hermano, y aquí quiero explicar este pasaje porque pareciera como si Dios se le fuera la memoria y de repente olvidara algo. Pero sabemos que Dios es omnisciente, ¿cierto? Él todo lo sabe. Entonces, no puede ser que Dios olvide algo. Lo que significa, o lo que quiere decir este pasaje en la Biblia, es que Dios ya no lo tiene en contra de nosotros, ya no lo tiene en cuenta, ¿sí? Ya no tiene memoria de que eso es, nos hace culpables de ello, ni lo menciona contra nosotros. Dios elimina por completo la culpa. Y aquí tenemos mucho que aprender usted y yo, mi hermano. Cuando perdonamos, si realmente estamos siguiendo lo que Dios hace de remitir el pecado, alejarlo, quitarlo de nosotros, significa que ya no se lo voy a tomar en cuenta a mi hermano que pecó contra mí. Ya no se lo voy a cobrar. Sí lo recuerdo. Es más, como ejemplo tenemos la vida de José, ¿se acuerda? Lo leímos en esta semana en la Biblia, que José, cuando sus hermanos fueron a su encuentro, ya al final del libro de Génesis, dice que sí, ustedes me vendieron, pero Dios fue el que me envió a este lugar, ¿no? Ahora entiendo, para preservación de vida, lo dice José. José no olvidó lo que hicieron sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo, que quisieron matarlo. Él no lo olvidó, pero no se los contó en su contra.
Si hubiera contado en su contra, hubiera cobrado venganza y se hubiera desquitado de eso que le hicieron. Bueno, así el perdón, hermano, entre nosotros no tenemos que tomarlo en cuenta. Si lo perdonamos realmente, queda descartado de la deuda o de la cuenta que tenemos o que tenía esa persona contra nosotros. No, tal vez no lo olvidemos. Sí me acuerdo de la que me hiciste, sí me acuerdo que me lastimaste, pero ya no lo voy a tomar en cuenta en contra tuya. Amén. Entonces, esa es la primera R, remisión. Segunda R, reconciliación. La reconciliación significa que estamos en paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. ¿Qué significa esto? Que para que haya una reconciliación significa que antes hubo una separación, que había una relación que estaba rota. Y eso justamente es lo que leímos al principio. ¿Se acuerdan cuando dijimos que por causa del pecado la persona está destituida de la gloria de Dios, ¿verdad? En Romanos 3:23. Y también dice la palabra de Dios en Romanos 5:10 que somos enemigos de Dios. Una persona puede ser que no se dé cuenta que está separada de Dios, que Dios está enojado con él. La persona puede decir, no, si yo no tengo nada contra Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Pero si no ha confesado su pecado, si no se ha arrepentido, es un enemigo de Dios. No es que la persona se crea o no enemiga del Señor, es que la palabra de Dios dice que Dios es su enemigo. Y hay nanita de tener por enemigo a Dios. Nadie quisiera eso, hermano. Nadie consciente, por supuesto, quisiera tener de enemigo a Dios. Dura cosa, dice la palabra del Señor, te es caer en las manos de un Dios vivo. Ay, Señor, como decían antes, agárranos confesados. Dura cosa, hermano. Entonces, aunque la gente no lo sepa, la gente sin Cristo es enemiga de Dios. Está enemistado con Dios, aunque él no lo cree. Es como si yo le digo, no, si yo no tengo nada contra tuya, pues, o sea, yo no tengo nada en tu contra. No, pero Dios sí lo tiene. Y lo tiene tan serio que si no cambia esa condición, esa persona será condenada por la eternidad. Por eso, con el perdón viene la reconciliación. Hacemos las paces y ahora estamos en paz con Dios. Tercer R, por favor. Otra de las cosas que sucede con el perdón de Dios es el rescate. El rescate o la redención, pueden ser las dos palabras, nuevamente las dos con R, rescate o redención. ¿Qué significa esto? Que alguien pagó por rescatarnos. Implica pagar un precio. Es como decirlo así, mi hermano, si me permite el ejemplo, es como estar secuestrado y entonces se paga el rescate para que el secuestrador deje libre al secuestrado y vuelva a su familia. Entonces, en el perdón se paga un rescate, se paga una redención para recuperar a la persona. Y en este caso, pasa la persona del dominio de Satanás al reino eterno de nuestro amado Dios. ¿Y cuál fue el precio que se pagó por ese rescate? Fue la vida de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, fue el precio altísimo que fue necesario pagar para que usted y yo fuéramos rescatados. Cuarta R, restitución o reparación. Restitución o reparación, que es un sinónimo. Nuevamente, R's. ¿Qué significa esto? Significa compensar lo que se pueda arreglar. Compensar o reparar el daño causado. ¿Qué daño causó nuestro pecado, hermano? ¿Me puede decir?
¿Qué daño le causó a Dios? Causó que su Hijo Jesucristo muriera. Su Hijo Jesús, que vino a la tierra, murió por nuestros pecados. ¿Cómo podemos entonces nosotros restituir la muerte de Jesús? ¿Cómo podemos reparar su muerte? ¿Alguien sabe? No hay cómo. No hay cómo pagar ese daño que sufrió nuestro amado Señor Jesucristo. Lo más que podemos hacer para de alguna manera agradecerle al Señor lo que ha hecho, porque pagarlo ni tantito nos igualamos, Señor, en precio, mi hermano, a lo que significó la vida de Jesucristo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es entregarle nuestra vida. Entregarle nuestra vida al Señor es una manera de demostrar cuán agradecidos estamos por el alto precio que Él pagó por nuestra vida y que no podemos reparar, que no podemos restituir. Pero entregándole nuestra vida al Señor, poniéndola a su servicio, sometiéndola a su voluntad, es una forma de que nosotros entreguemos nuestra vida por la muerte que sufrió Jesucristo. Por último, la quinta R, restauración. Restauración. ¿Qué es restauración? Devolver a la persona a la imagen y semejanza de Dios. Así como originalmente fue creado, cuando una persona es restaurada, por eso es una nueva criatura, entonces ahora posee plenamente la imagen y la semejanza de Dios. Es restaurado. Una persona, al ser perdonada, es restaurada. Entonces, sus pecados son remitidos, enviados lejos, la persona es reconciliada con Dios, hace las paces, la persona es rescatada, se paga un rescate por esa persona, es restituida o reparada y por último es restaurada, es devolver a la posición con que Dios creó originalmente a la persona. Todo esto, hermano, es maravilloso y quiero en el nombre del Señor que entendamos la esencia de lo que significa el perdón. Si pudiera yo resumir el mensaje de hoy, es justamente confiar en la fidelidad de Dios, que Él nos perdona cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, que no depende de nuestras emociones, sino depende de lo que Dios es y dice que es. Por lo tanto, hermano, usted y yo tenemos que estar diariamente confesando nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer reconocer cuando hemos pecado y Él nos va a convencer también de que vayamos a Dios para limpiarnos constantemente del pecado que durante el día podemos estar cometiendo. Y termino nuevamente leyendo el primer pasaje con el que iniciamos esta enseñanza en Primera de Juan, capítulo 1, para que lo tengamos presente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo vuelvo a leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a orar. Y quiera Dios en esta tarde ya, si hay alguien que está sufriendo, pensando que Dios no lo ha perdonado, tal vez está como esta mujer que por 10 ocasiones había confesado su pecado y no se sentía perdonada. Tal vez si esa es la condición en la que usted se encuentra, yo le pido al Espíritu Santo que le convenza en este momento de que usted, si ha confesado genuina
y honestamente su pecado, se ha arrepentido, ha pedido perdón y ha creído que Jesús murió en su lugar, yo le pido a mi Señor que en esta tarde lo convenza a usted de que ya está perdonado, que no tiene ninguna deuda ante el Señor. Por supuesto que en ocasiones a veces hay que pagar también el precio por haber lastimado a las personas que confiaron en nosotros. Tal vez lo que hicimos lastimó a nuestra familia y es entonces un proceso también que tiene que el Señor restaurar la vida de aquellos seres a los cuales lastimamos. Y estas R's que vimos acerca del perdón de Dios sirvan también como ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer al pedir perdón y cuando somos también perdonados por el prójimo. Pero que el Señor en esta tarde nos ministre y nos haga saber cuál es la condición que tenemos delante de Él. Tal vez por el contrario, usted se cree que ha sido perdonado, pero si da evidencias de que continúa comportándose como era antes, puede entonces casi estar seguro que no se ha arrepentido y por lo tanto tampoco ha sido perdonado. Así que cierre sus ojos en esta tarde. Y vamos a tomar este tiempo para pedir perdón al Señor si todavía hay algo inconcluso. Si todavía hay algo que no hemos presentado a Él y de lo cual no nos hemos arrepentido, tome este tiempo, mi amado hermano. La vida es tan efímera y creo que algunos de ustedes son testigos como en un abrir y cerrar de ojos Dios puede llamar a una persona a partir de esta tierra. A veces uno se va confiando y no sabemos cuándo llegará nuestro día de partir. Así es que aproveche esta ocasión, esta oportunidad. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando, le está haciendo saber aquello que todavía no ha confesado, aquello que todavía tiene pendiente de presentar al Señor. Hágalo ahora, no deje pasar más tiempo. Y al mismo tiempo aquellos que ya confesaron su pecado, pero tal vez la misma gente les hace ver, les hace reclamos por aquello que cometieron en el pasado. Si usted lo ha confesado ante Dios, Dios ya lo perdonó. Y yo oro al Señor para que usted llegue a experimentar el gozo de saberse perdonado por Dios, aunque la gente diga lo contrario, aunque la gente juzgue y le reclame por lo que usted ya se arrepintió. Tenga la convicción de que Dios lo ha perdonado y viva con esa paz en su corazón. Reciba la paz de Dios por el perdón de sus pecados. Para
nuestra vida, Señor, para que sea cambiado, Señor, todo nuestro ser, Padre. Es necesario, Señor, que esto sea hecho nuevo, que todo lo que hay en nuestro interior, Señor, cambie, Padre, de acuerdo a tus propósitos, Señor. Quebrántanos, Señor, y haznos de nuevo. Dile, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas Sí, Señor, quebrántanos, Padre, y haznos de nuevo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por ministrarnos a través de ella, Señor. Padre, permítenos irnos de aquí sabiendo que hemos sido perdonados por ti, Señor. Y que esto también sirva, Padre, como enseñanza para que nosotros también perdonemos a los demás, así como tú lo demandas, Señor. Que perdonemos a los demás para que seamos perdonados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, Padre. Pero a ti te ha placido perdonarnos, Señor. Hacernos libres, Padre, de toda condenación, de toda culpa, Señor. Delante de ti, Señor, hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Oh, Señor, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por tu perdón. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre, por haber contestado nuestras oraciones, Señor. Gracias. Gracias, amado. No tenemos cómo pagarte, Señor, pero si de algo sirve, Padre, aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro ser, Señor. Dispón de él, Padre. Haz de él lo que tú quieras, porque tú pagaste el precio de nuestro rescate. Has remitido nuestros pecados lejos de ti. Nos has restituido, nos has restaurado, nos has reconciliado, Señor. Y ahora, Padre, vivimos agradecidos contigo, Señor. Gracias, amado Dios. Padre, asimismo te damos gracias por tu provisión, Padre, porque ahora podemos venir, Señor, ante tu presencia y ofrendarte, Padre, una parte de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Solamente también como una muestra de que nuestro corazón no está en las riquezas ni en las posesiones materiales, sino nuestro corazón está en ti, en el cielo, donde hacemos tesoros, Padre. Gracias te damos por tu provisión. Bendice, Padre, por favor, al dador alegre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Podemos pasar, hermano. Gloria a Dios.